Damos la gloria al Señor, hermanos, y le damos a todos la bienvenida a la continuación de esta enseñanza, el reino de Dios, la ética del reino, la conducta del reino. Estamos viendo esta hermosa lección y hoy, hermanos, damos la bienvenida a esta cuarta parte de esta lección que esperamos sea de bendición para todo el que la esté escuchando. Nuestra cita bíblica base está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 15, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, a donde Jesús dijo estas palabras cuando comenzó su ministerio terrenal. Jesús dijo, vamos a leerlo desde el 14, Marcos 1, 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, también fue el mensaje de Juan el Bautista cuando comenzó su predicación. Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio de predicación y de bautismo en agua a todas las personas, Juan el Bautista, esa fue su exhortación. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, no podemos hablar del reino de los cielos, del reino de Dios, si no hablamos de la persona de Jesús. Él es la persona principal en el mensaje del reino. ¿Por qué? Porque a nosotros aquí en la tierra, el reino de Dios se acercó a nosotros, se acercó a los hombres en la persona de Jesús. Una de las cosas que hemos enseñado en toda esta lección es que la iglesia y la nación de Israel, ninguna de las dos son el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios se expresó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la doctrina es aún más clara. El reino de Dios se acercó en la persona de Jesús. La iglesia no es el reino. En la iglesia están los súbditos, están los ciudadanos del futuro reino que Cristo va a establecer en la tierra. Por eso, cuando Cristo habla del reino, Cristo dice, porque el reino de los cielos es semejante a, y dio muchas parábolas, como por ejemplo, una de las dos principales fueron la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Parábolas que dan a entender que entre los ciudadanos del reino, o sea, entre nosotros, que somos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es universal, que somos muchos, ¿verdad? Entre los futuros ciudadanos del reino, hay buenos oidores y hay malos oidores. Entre los futuros ciudadanos del reino hay trigo y también hay cizaña. Pero no podemos hablar del reino de Dios y no enseñar también que esa lección nos muestra a nosotros o nos revela más bien la realidad que hay en este mundo. Hay una realidad en este mundo cuando hablamos del reino de Dios. El reino de Dios es algo totalmente espiritual. Y cuando hablamos del reino de Dios, también tenemos que hablar del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, que también está operando en este mundo y se manifiesta en este mundo. Efesios capítulo 2 dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que el espíritu de él opera en los hijos de desobediencia. Primera de Juan capítulo 2 también nos dice a nosotros de que en esto conocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿verdad? Habla de esas dos perspectivas. Quiere decir que el diablo, para hacer su obra en este mundo, se manifiesta a través de los hijos de él. Es decir, para el diablo manifestarse en este mundo y expresar su voluntad en este mundo, el diablo necesita que hombres le presten su mente, sus ojos, sus manos, su boca, su cuerpo, para poder hacer la obra de él en este mundo. Igualmente, el reino de Dios en esta tierra, en este mundo, se expresa a través de los hijos de Dios. Son los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que se han arrepentido, los que han pasado a nueva vida. Son aquellos que expresan el reino de Dios en este mundo y lo expresan a través de su conducta, lo expresan a través de sus pensamientos. Por eso una y otra vez en las cartas que están en el Nuevo Testamento hay una exhortación a cambiar el espíritu de nuestra mente, a renovarnos, a no conformarnos a este siglo. ¿Por qué razón?
porque como hijos del reino, como dice Colosenses capítulo 1, nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de Dios, al reino de su Hijo amado Jesús. Entonces, como hijos todos, debemos de expresar entonces la conducta, la ética del reino, la manifestamos y la expresamos los hijos de Dios en este mundo. Y eso implica entonces que en este mundo el reino de Dios está sufriendo violencia. ¿Por qué está sufriendo violencia? Porque el reino de las tinieblas se manifiesta y le hace la guerra al reino de Dios, a los hijos de Dios. ¿Cómo se manifiesta eso? Eso se manifiesta a través de las conductas. El reino de las tinieblas se manifiesta a través de la conducta de los hijos de las tinieblas. Eso lo podemos ver en la filosofía, en las ideologías, en los comerciales, lo podemos ver en las películas, en los medios de comunicación, en fin, todo lo que implique comunicación. Ahí el diablo expresa su obra, la manifiesta a este mundo. Y entonces hay otra perspectiva. Está el reino de Dios, están los hijos de Dios, que en medio de la sociedad expresan los valores del reino. Y nosotros estamos en una sociedad que prácticamente ya no tiene valores. Entonces, para entrar al reino de Dios, hermano, al reino de Dios, entramos a través del arrepentimiento. Así entramos al reino de Dios, a través del arrepentimiento. Y de ahí entonces, hermanos, el reino de Dios se puede definir como la esfera a donde Dios gobierna, la esfera donde Dios manda. Podemos decir que el reino de Dios es la esfera donde vive la gente que hace la voluntad de Dios en este mundo. No todos los seres humanos viven en la voluntad de Dios. Solo los hijos del reino lo pueden hacer. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de la conducta del reino y vimos algunas conductas, comenzando con las bienaventuranzas. En el capítulo 5 de Mateo vimos algunas bienaventuranzas y después de la bienaventuranza hablamos de la conducta moral del reino de Dios, que tenía que ver con el prójimo, que tenía que ver con el adulterio, que tenía que ver con ser personas diferentes en este mundo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy quiero continuar con el tema de la conducta del reino, pero hay tres cosas que quiero mencionar hoy. Por ejemplo, la semana pasada terminé en el asunto del adulterio y vimos cómo la moral del reino es una moral más alta que la moral que tiene el mundo. Por ejemplo, Jesús decía, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es homicida. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, esas dos conductas éticas que Jesús menciona ahí están dando a ver que la moral del reino es una moral alta, a donde para Dios usted no tiene que hacer para hacer. Usted lo piensa, usted lo desea, usted lo codicia, ya usted es sin la necesidad de llegar al acto. En la moral de este mundo, mientras usted no lo haga, usted no lo es. Pues en la moral del reino es totalmente diferente, a donde yo no tengo que hacer para hacer. Yo simplemente lo concibo en el corazón y para Dios ya soy homicida o ya soy adúltero. Ahora, para continuar con el tema de la moral, Mateo capítulo 5, en el versículo 31, sigue ese tema que vimos la semana pasada y dice Jesús, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a ver cuál es la moral del reino ante el asunto del divorcio. ¿Por qué es importante que se hable este tema? Porque en la iglesia la mayoría de las personas están casadas y algunas
tienen aspiraciones a casarse y algunas algún día se van a casar. Entonces hay que conocer cuál es la moral del reino ante el asunto de los divorcios. Ejemplo, vivimos en una sociedad donde hoy tenemos abogados especialistas en divorcio que se dedican solamente a divorciar a las personas. Ahora bien, déjeme decirle algo. El mundo tiene su perspectiva, tiene su moral ante lo que son los divorcios. Por ejemplo, ¿por qué la gente se divorcia? La gente se divorcia porque no nos entendemos. La gente se divorcia porque yo vi algo mejor y voy a comenzar con algo mejor que lo que tengo, y la gente se divorcia por cualquier cosa. Hoy se paga dinero y la gente se divorcia y forman una nueva familia. En la moral del reino eso no es tan fácil, ¿verdad? Dios dice otras cosas acerca del divorcio. Por ejemplo, aquí Jesús comienza diciendo, también fue dicho, o sea, Moisés les dio permiso a ustedes, ¿verdad?, de que cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Cualquiera que la repudia, es decir, un repudio quiere decir, tú ya no me gustas, tú estás muy gorda, tú cocinas muy mal, tú eres muy fea, tú no te peinas, qué sé yo, etcétera, etcétera. Así que ya tú me caes mal. Así que Moisés dio permiso a que los judíos pudieran dar carta de divorcio a la mujer en caso de que la repudiara. Pero Moisés lo hizo por la dureza del corazón de ellos. Lo explica Jesús más adelante. Moisés lo permitió por la dureza de vuestros corazones, pero en el principio no fue así. Jesús dice, ustedes oyeron que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Dice Jesús en el versículo 32. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, es decir, la única manera en que Dios permite un divorcio es porque haya un acto de infidelidad de uno de los cónyuges o que uno de los cónyuges muera. Son las únicas dos causas de divorcio que existen para Dios. Fuera de esas dos, no hay otro divorcio que Dios admita. No lo admite por otra cosa. Pero nosotros vivimos en una sociedad donde a la gente le es fácil, le es común cambiar de pareja. Hay gente que cambia de pareja de manera rápida, de manera común. Hay personas que en esta vida tienen 3, 4, 5 matrimonios, hijos por todas partes, etcétera, etcétera. Pero en la moral del reino eso no se permite. Dios no permite eso. Para Dios, el matrimonio es para siempre. El matrimonio no es para hasta el momento en que ya tú me dejes de gustar. Entonces, Dios no permite eso. Entonces, para Dios, aquí Jesús explica, ¿verdad?, de que el que repudia a su mujer, a no sea por causa de divorcio, hace que ella adultere. Es decir, y el que se casa, dice al final, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a decirlo así en palabras sencillas. Para la moral del reino, yo me caso con mi esposa, pero mañana mi esposa tiene detalles que a mí no me gustan. Yo me separo de ella porque vi otra mejor y me caso con otra. Pues esa mujer que se casó conmigo es adúltera, es pecadora, porque se está casando con un hombre casado. Y el que se mete con mi esposa es un adúltero porque se está metiendo con una mujer casada, con una mujer que para Dios ese divorcio no fue válido. No fue válido. Pero hoy vivimos en la sociedad de los hogares desintegrados, donde las personas, hermanos, se divorcian por nada, donde a la gente le es fácil, hermano, fomentar hogares y después mañana desintegrarlo y formar otros hogares nuevos. Hoy en esta sociedad eso es fácil. Pues déjeme decirle, eso es una filosofía que no es del reino de Dios. Eso no proviene de Dios. Ahora usted dirá, pastor, bueno, yo en mi pasado, cuando no conocía a Cristo, tuve una relación y nos separamos,
pero ahora que estoy en Cristo, tengo una nueva pareja y ya nos casamos y nos asentamos. Bueno, déjeme decirle, hermano, para Dios existe el perdón, existe la restitución, existe la nueva vida en Cristo, pero si ya usted, hermano, tiene una relación, ya no piense en tener otra. Si ya usted está en Cristo Jesús y tiene una relación, afirme su relación, ya no tenga otra relación porque Dios no la permite. El matrimonio es para toda la vida. Hermano, si usted pecó anteriormente por esto, ya hoy no lo vuelva a hacer y ya fomente su familia y ya quédese tranquilo con su familia, porque en la moral del reino, hermano, el divorcio no existe a menos que sea por infidelidad o a menos que sea porque el cónyuge falleció. De menos, para Dios no existe el divorcio. Y todas las parejas que están en esta iglesia y están casadas por lo civil, déjeme decirle, hermano, que se está programando un matrimonio masivo a donde, hermano, las parejas que no se han casado por la iglesia, aquí va a haber casamiento y usted, hermano, si quiere participar, es bienvenido a casarse. Entonces, para la moral del reino, importante es el concepto de familia que tengamos. Es importante el concepto de familia que tengamos, porque en la manera en la que usted lleva a su familia, su generación también se levantará creyendo lo mismo que usted creyó de la familia. Entonces hay patrones que se repiten, ¿verdad? Mi papá, mi mamá se divorciaron, hicieron nueva familia y a los hijos, como ven ese ejemplo, también les es normal, les es común ir por la misma línea y repetir los mismos patrones de vida. ¿Por qué? Eso habla de una sociedad desintegrada. Habla de una sociedad que no tiene moral. La moral del reino es alta, mis amados hermanos, y por eso en este mundo se manifiestan esos dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero en la moral del reino, importante es la familia. La familia es importante. En la moral del reino, el matrimonio es para toda la vida, no para hasta cuando nos cansamos, es hasta que la muerte los separe. Y el hombre que realizó el primer matrimonio en esta tierra se llamó Dios, ¿verdad? Él instituyó la familia y por lo tanto no debe haber ideología que destruya a una o desintegre a una familia. Número 2, en el versículo 33 habla ahora de la personalidad de las personas del reino. Mire lo que dice el versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Los ciudadanos del reino se caracterizan por ser personas de palabra. En los hijos del reino y los hijos de las tinieblas se pueden distinguir por su personalidad en su forma de hablar. Para Dios, hermano, importante es lo que usted habla. Para Dios, importante es lo que usted promete. No se podía jurar en el Antiguo Testamento por el nombre de Dios. No se podía tomar el nombre de Dios en vano diciendo yo lo juro por Dios. Mira, por Dios que eso es así. Lo juro por Israel, lo juro por el trono de Dios. Dios está delante de mí. Hermano, eran expresiones que hoy son comunes, pero en la antigüedad eso era prohibido. Eso Dios no lo permitía, hermano, que usted tomara el nombre de él para compromisos aquí en la tierra. Eso, hermanos, para Dios, eso no tenía ninguna validez. ¿Por qué razón? No vamos a decir que es pecado que usted use el nombre de Dios, pero hay personas que utilizan el nombre de Dios para cualquier cosa. Por ejemplo,
se utiliza el nombre de Dios para ponérselo a una tienda. Se utiliza el nombre de Dios para ponérselo a un salón de belleza. Se utiliza el nombre de Dios para ponerlo de publicidad en los buses. Tienda, Jehová tiene poder. Salón de belleza, Jehová Jireh. Salón de no sé qué, Cristo tiene poder. O sea, hermanos, estas expresiones que se le ponen a los comercios y etcétera, etcétera, esto, hermano, no garantiza de que Dios esté ahí o que Dios va a bendecir eso porque se llame así. Entonces, son formas en nuestros días de tomar el nombre de Dios para cosas vanas. Dice la palabra, sea tu sí, sí, y sea tu no, no, porque lo que de mal esto es, hermano, de mal procede, de mal procede. Entonces, hermano, los cristianos cuando vamos a hablar o tenemos que entrar en un compromiso, hermano, no tenemos por qué hacer alarde diciendo yo voy a hacer esto porque soy cristiano, porque la gloria de Dios, y hacer gala de esas espiritualidades que a veces, hermano, son hasta falsas espiritualidades. La gente haciendo esta falsedad de espiritualidades, sí, porque yo soy cristiano, y hermano, perdón, que tú sí sea sí y tú no sea no, porque se ve mal en un hijo del reino que prometa y no cumpla, que diga y no haga. Eso, hermano, hace ver mal a las personas dentro de la sociedad, los hace ver mal dentro de la familia, los hace ver mal dentro de los compromisos, dentro de aspectos laborales, dentro de aspectos de negocio, hace ver mal a las personas cuando son personas que hoy dicen sí, pero ese sí, esa afirmación sí, no se refleja en lo que ellos van a hacer. Así que, hermanos, para el cristiano, su sí debe ser sí y su no debe ser no. Si usted se va a comprometer con algo, comprométase con algo con que usted va a cumplir. Si usted cree que no puede cumplir con un compromiso, hermano, es de Dios que usted diga, no voy a cumplir con ese compromiso. Pero lo que no es de Dios es que usted diga, sí voy a cumplir, pero al final de cuentas no cumpla con el compromiso. Entonces, en la moral del reino, en la conducta del reino, hermano, es importante lo que hablamos y cómo hablamos, cómo nos comprometemos y si nos comprometemos, cómo cumplimos, ¿verdad? En los hijos del reino, el sí debe ser sí y el no debe ser no. Si no se puede, no se puede. Y si sí vamos a cumplir, decimos que sí, y ese sí entonces debe ser afirmativo. Es decir, los hijos del reino, lo mismo que hablan, de esa forma deben de caracterizar sus actos. Los hijos del reino no pueden ser personas que hablen una cosa, pero en la práctica modelen otra. Eso a lo que se refiere aquí, ¿verdad? Entonces, los hijos del reino, lo que hablamos lo cumplimos. Y de la forma que hablamos, de esa misma forma nos conducimos. No podemos ser personas, como se dice, incoherentes, en el sentido de que hablamos de una forma, pero nos conducimos de otra. Amén. Entonces, eso es en cuanto a la moral del reino, la personalidad de los hijos de Dios. Y en tercer lugar, está también el tema de los enemigos. En la conducta de los hijos del reino, en el versículo 38, dice la palabra de la siguiente manera, dice Jesús, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, a quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Dice el Señor aquí. Oíste que fue dicho, versículo 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo resumir esta ética del reino? ¿Cómo resumirla en esta sociedad? Todo lo que vimos aquí, todo lo que acabamos de leer, nos dice a nosotros como hijos del reino que nosotros no podemos ser iguales que los hijos de las tinieblas. No podemos ser iguales. Esto está hablando, hermanos, de la disposición a perdonar siempre. Por ejemplo, cuando Jesús está diciendo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Déjeme decirle algo de el ojo por ojo y el diente por diente que se menciona aquí. Esto, hermano, era una metáfora. Esto no era algo de que si usted le sacaba el ojo a una persona, a usted se lo sacaban también. O si usted le sacaba el diente a una persona, a usted se lo sacaban también. O sea, esta ley no regía de esa manera. El ojo por ojo y el diente por diente era una compensación que se daba por el daño que tú le hacías a una persona. Eso no era que usted sacaba un ojo y a usted le sacaban otro, porque no habían jueces en el periodo del Antiguo Testamento, no habían sacerdotes que se dedicaran a estas ejecuciones. Por lo tanto, era una compensación que se hacía para regular los actos de venganza, para que la violencia no tomara tanta fuerza en aquellos tiempos. Entonces, eso está hablando de que si usted le hacía daño a una persona, usted tenía que pagar. Si usted le hacía daño a una persona, usted tenía, hermano, que compensar a esa persona, ¿verdad? Por lo que usted había hecho. Sin embargo, Jesús está diciendo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistan al que es malo. Hermano, y vivimos en un mundo de gente mala, donde la gente es mala, donde la gente está pronta para injuriar a otros. Vivimos en un mundo a donde la gente levanta calumnias, a donde la gente señala, a donde la gente destruye con sus comentarios y qué sé yo, tantas cosas que se dan en este mundo. Esto está diciendo aquí que nosotros, hermanos, no debemos de salir a resistir a la gente mala o hacerle la guerra a la gente mala, porque no es lo que le compete a los hijos del reino. No es lo que nos compete, sino simplemente en un momento dado, nosotros debemos hacer silencio y esperar en Dios. Algo, hermano, que le es difícil a cualquier persona. Decir, bueno, esto yo lo voy a dejar en las manos de Dios. Ahora, cuando está diciendo, hermano, que el que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo quiero que usted me preste mucha atención, porque esto no está diciendo de ninguna manera de que si una persona usted la golpea, usted tiene que dar la otra cara para que la golpeen. Hermanos, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús fue abofeteado, Jesús preguntó por qué lo abofeteaba. Lea el relato del Evangelio de Juan, donde Jesús es llevado ante las autoridades y dice que él es el Hijo de Dios. Él es abofeteado y al ser abofeteado, él pregunta, él cuestiona por qué lo abofetearon. Así que esto no se debe de entender de manera literal, de forma de que si un vecino me pega, yo voy a ponerme del otro lado para que me pegue otra vez. Esto no está diciendo eso. Esto está hablando de la disposición a perdonar siempre. Lo está diciendo de una forma metafórica. Si alguien te golpea en una mejilla, dale también la otra. Si alguien te pide que le lleves la carga o te obliga, ve con el 2. Eso, hermano, lo está hablando de una forma metafórica, porque si se entiende de una manera literal, se entiende, hermanos, que cualquiera pudiera abusar literalmente de nosotros. Métale mente, por favor.
Esto está hablando de la disposición a perdonar siempre, de la disposición a veces a hacer silencio, a dejar que el mal de este mundo siga su curso. No salga usted a buscar ojo por ojo y diente por diente. Deje que Dios haga las cosas. Dice la palabra ahí, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amen a vuestros enemigos. Bendigan a los que los maldicen y hagan bien a los que los aborrecen. Oren por los que los ultrajan y los persigan. O sea, eso está hablando del deber de ser diferente, del deber de no igualarse a la gente que hace lo malo en este mundo. Al hijo del reino no le corresponde igualarse, no le corresponde vengarse, no le corresponde ir a hacer justicia por sus propias manos. No nos corresponde a nosotros. Ahora, déjeme decirle algo, hermanos, hay que ser muy equilibrado en esto. Si usted es víctima de una injusticia, como por ejemplo, si usted es víctima de un robo o una persona, hermano, hace algo indebido contra usted, déjeme explicarle bien esta parte, porque algunas personas dicen, bueno, a ti te robaron. ¿Por qué pusiste la denuncia? Tú lo que tienes que hacer es perdonar. Sí, yo perdono, pero yo soy un ciudadano de esta tierra también. Y como tal tengo derechos civiles y no es pecado que en un momento dado yo ponga una denuncia porque me robaron, porque hermanos, cuando se trata de una ofensa hay que perdonar, pero cuando se trata de un delito, de eso se encargan las leyes civiles. De eso no se encarga usted. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo descabellado que escuché una vez en una iglesia. Estaba escuchando un culto y una pastora predicando, dice que recibió en su oficina a una oveja llorando que decía que no sabía qué hacer porque dice que su esposo, el hombre que ella escogió para vivir la vida, le había abusado de su hija de 9 años. Su pareja no era el papá de la niña, obviamente, y había abusado de la niña. Y ella dice que ella le dijo a esa oveja, bueno, ve y pon la denuncia, así, 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 así. Pero después ella dice que reflexionó y se arrepintió y según ella el espíritu le dijo, según ella, según la pastora, el espíritu le dijo que ella tenía que reflexionar y llamó a la mujer y le dijo a la mujer, ¿quién somos tú y yo para juzgar a ese violador? Ese hombre a lo mejor le hicieron lo mismo pequeño, tú lo que tienes que hacer es perdonar a ese hombre. Y yo dije, ahí sí no estoy de acuerdo. Yo puedo perdonar una ofensa, pero un delito es un delito. Y los delitos, de los delitos se encargan las autoridades civiles. Usted no puede tapar un delito por decir que usted es cristiano y usted va a perdonar. Hay que ser equilibrado en esta parte. Yo te perdono, pero tú cometiste un delito. Lo que es robo, de eso se encargan las autoridades. Violación, de eso se encargan las autoridades. Usted no es quien para detener eso. Asalto a mano armada, lo que quiera que sea, de eso se encargan las autoridades. Entonces los delitos son los delitos y las ofensas son las ofensas. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando una persona me ofende a mí, yo tengo el deber de perdonarlo, de perdonarlo. Pero si él mató un ser querido mío, si él asaltó un ser querido mío, eso fue un delito. Yo te perdono, pero de usted se encargan las autoridades. Entonces, en la moral del reino, eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo, ¿verdad? Eso hay que entenderlo bien. Cuando leemos el Evangelio de Juan y Jesús fue abofeteado, Jesús preguntó por qué lo abofeteaban. Eso de que a Jesús lo abofetearon y él viró la cara para que le dieran otra, eso lo contó Hollywood, eso no lo dice la Biblia. Leamos el Evangelio de Juan del capítulo 18 en adelante, a donde Jesús es llevado ante las autoridades y él es abofeteado por decir que es el Hijo de Dios. Él pregunta, ¿por qué me abofetearon? Jamás pone la otra mejilla para que le peguen otra vez. Entonces, en la moral del reino,
Esto hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo. Yo amo a mi enemigo, lo perdono, pero los delitos él tiene que pagar. Él me persigue, yo oro por él. Él me maldice, yo lo bendigo. ¿Qué dice todo esto, hermano? Que yo no debo ser igual a él. Yo no debo ser igual a él, yo no debo comportarme igual a él, pero hay cosas de las cuales las autoridades civiles sí se encargan. Lo que me corresponde a mí es perdonar. Hay que hacer el balance en estas dos cosas que estamos hablando, porque esto se puede malentender de que no, hay que poner otra mejilla y que el mundo nos haga lo que quiera hacernos. Si el mundo nos quiere robar, que nos robe. Si el mundo nos quiere quitar el televisor, también le damos los sillones. Esto no es así. Esto no es así. La moral del reino dice que yo no soy igual a ellos, que yo no debo buscar venganza, porque yo no busque venganza, no diga tampoco que no le pueda dar paso a las autoridades civiles. Entonces, en la moral del reino, hoy hemos visto 3 puntos. El punto del adulterio, del divorcio, de la personalidad y también de nuestra relación hacia asuntos civiles, ¿verdad? Como por ejemplo la relación con gente mala, amar al enemigo, desearle el bien, no maldecir como él, no señalar como él, no igualarnos, no buscar venganza, sino siempre, hermano, estar dispuestos a perdonar. Así que hoy esta ha sido la 4ª parte y la próxima semana vamos a seguir con la 5ª parte de este mensaje en el capítulo 6 del tema la ética del reino de Dios. Levante su mano y dele la gloria al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te honramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por esta 4ª parte de este sermón, Padre. Te pedimos que haya caído en buena tierra, que dé fruto a 100 por 1, Padre, que tú bendigas a todos mis hermanos que han estado conectados, escuchando, Señor, este sermón. Y te pedimos, Padre, en esta hora, Señor Dios de la gloria, que esta palabra nos esté formando, nos esté edificando, nos esté levantando y nos esté dando luz, Señor, para poder entender cuál es nuestro rol en esta tierra como hijos del reino de Dios que somos, Padre. En el nombre de Jesús, a ti toda la gloria y toda la honra y todo tu pueblo que ha creído dice amén.